Yo soy la doctora Yana, vamos a continuar con el segmento de gastroenterología. En el segmento de gastroenterología, como vimos la clase pasada, hemos visto primero la primera parte del tubo digestivo, ¿ya? Entonces, el sistema digestivo deben entender de que se va a dividir en dos partes importantes. El tubo digestivo en sí, que está compuesto por esófago, estómago, intestino delgado, grueso y recto, y los dos órganos sólidos que influyen en el proceso de digestión, que son el hígado y el páncreas, ¿ya? En el hígado también hemos de considerar la vesícula biliar, que más que un órgano es un centro de almacenamiento, ¿ya? No produce nada, solamente concentra, pero tiene patologías propias que vamos a realizar. Entonces, siguiendo la secuencia de esófago, continuamos con la segunda porción del tubo digestivo, que es el estómago. Esta es una de las porciones que se va a elongar, o sea que se va a estirar y va a tener una distribución bastante particular. Anatómicamente empieza a nivel del cardias, que va a ser el punto donde se une con el esófago, y luego de su elongación tendrá diferentes partes. Fondo en la parte superior, cuerpo, que es la porción más grande, y el antro píloro, terminando en el canal pilórico. Vamos a tener, sobre todo en lo que es cuerpo, bien marcada la curvatura menor, la curvatura mayor, una cara anterior y una cara posterior. Esto nos sirve para poder nosotros en endoscopía, por ejemplo, poder localizar dónde están las lesiones que podamos encontrar en el estómago. También nos sirve para poder diferenciar, por ejemplo, en el caso de las gastritis, la extensión del mismo. Sus funciones van a ser sobre todo de tipo secretora y motora. En la parte secretora, las células gástricas van a liberar ciertas sustancias que van a ser indispensables para el proceso de digestión. Entre las principales va a estar la liberación del ácido, pero también de productos como el pepsinógeno y en el caso de las células G del antro, la gastrina. Pero también va a producir componentes como el factor intrínseco, que son indispensables para la absorción de la vitamina B12. Y es algo importante saber de que esta va a tener mayor concentración en el cuerpo gástrico. De ahí que cuando se quiere valorar, por ejemplo, déficit de B12 con sospecha de una anemia perniciosa o un déficit crónico de factor intrínseco, se toman muestras de cuerpo gástrico, ¿ya? Porque se busca atrofia a ese nivel. A nivel motor, el estómago tiene dos capas musculares, la circular y la longitudinal, los cuales van a hacer movimientos peristálticos de mezcla. Imaginen al estómago como una licuadora, ¿ya? Entonces, una vez que ustedes masticaron el alimento, llega al estómago junto con el ácido gástrico o el lago gástrico que tenemos, va a empezar a mezclar toda esta comida para empezar la producción del quimo. Entonces, se apertura cardias por medio del esfínter esofágico inferior y se mantiene cerrado el esfínter pilórico. Una vez que se dan los movimientos ondulantes de mezcla y se forma el quimo, se apertura el esfínter pilórico y permite el paso del contenido gástrico hacia el duodeno, con movimientos peristálticos antero-posteriores. Entonces empieza de arriba hacia abajo, ¿ok? Dentro de las patologías más frecuentes ustedes tienen a la gastritis, ¿ya? En todos lados van a encontrar gastritis, entonces es importante que ustedes sepan que es una gastritis. La gastritis, recuerden, va a ser la lesión de la mucosa gástrica, por ende es un diagnóstico histopatológico. Por facilidad, pues, un término coloquial, se le llama cualquier inflamación gástrica gastritis, pero la determinación en sí, recuerden, es histopatológica. O sea, el que te va a decir qué tipo de gastritis es el patólogo, por ende necesitas una biopsia. Lo que sí tenemos antes de eso es una gastropatía, o sea, es una inflamación o un daño a nivel de la mucosa gástrica que puede deberse por muchas razones. Dentro de ellas vamos a tener una alteración del equilibrio entre los factores nocivos y los factores protectores de la mucosa gástrica. Nuestro estómago siempre va a estar expuesto a ácido, es lo normal, debe estar expuesto al ácido, ¿ya? El pH del estómago en la luz del estómago es -2 promedio, pero las células, si estuvieran expuestas a este valor de pH, estarían quemadas todo el tiempo. De ahí que tenemos dos sistemas de protección, que es el bicarbonato y el moco, que también es producido por las células gástricas.
Este moco tiene dos capas, la capa más externa, la más hacia la luz del estómago, que va a tener un pH muy ácido, y la que está pegadita a las células gástricas, que junto con el bicarbonato obtienen un pH promedio de 7. Entonces, cuando el equilibrio se altera, los factores nocivos, que pueden ser endógenos o exógenos, van a afectar directamente a las células gástricas. Dentro de los factores endógenos, ustedes tienen en primer lugar el ácido clorhídrico, pero también van a tener a la pepsina, que es una enzima que va a destruir la superficie de la mucosa, y las sales biliares. Entonces, ¿cómo es que las sales biliares en el estómago si está en la vesícula? Bien, aquí se da un proceso de reflujo biliar, contenido de intestino delgado que por alteraciones del esfínter pilórico pasan hacia estómago, refluyen, regresan hacia estómago. Y como las sales biliares ya tienen enzimas activas, pasan, si están en la puerta, van a generar un estado de inflamación, porque la enzima va a dañar directamente la mucosa gástrica, ¿ya? Ahora, ¿qué más? En los factores exógenos, en primer lugar, alcohol, todo tipo de alcohol. Bacterias como Helicobacter pylori y los AINES. Los AINES no van a hacer un daño directo, sino van a hacer un daño en dos niveles. Tópico, ¿ya? Que puede ser cuando está muy concentradito, y sistémico, bloqueando a la prostaglandina, que es el que va a sintetizar al bicarbonato. Entonces, si yo bloqueo la prostaglandina, no produzco bicarbonato, no neutralizo mi pH, y por ende genero daño directamente en la mucosa, ¿ya? Entonces, todo esto hace de que la mucosa del estómago termine inflamándose y produce la gastritis. Vamos a tener gastritis agudas y crónicas. Es más frecuente encontrar en los pacientes las gastritis crónicas que las agudas, pero todas inician como agudas, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar histopatológicamente? Edema y una congestión del epitelio, donde vamos a encontrar una mayor concentración de neutrófilos. Y esa es la característica principal que tiene la gastritis aguda, incremento de neutrófilos. ¿Dónde encontramos esto? No solamente en daños por helicobacter o alcohol, sino también por otras patologías sistémicas como uremia. Paciente con enfermedad renal crónica descompensada, cuyos valores de urea son muy elevadas, va a generar inflamación gástrica, ¿ya? Por la urea, irritación directa. Isquemias, shocks, que haya un déficit o una disminución del flujo sanguíneo gástrico, también va a generar gastritis. Agentes corrosivos como los cáusticos, la lejía, el ácido, todo lo que pueda generar daño directo al estómago va a generar una gastritis aguda. Medicamentos como el AINE, radiación, sobre todo en pacientes que son sometidos a radioterapia por cáncer, que por localización, por ejemplo, si es una lesión intraabdominal cercana al estómago, la zona de radiación no es que va a ir directo solo al tumor, sino también a los órganos adyacentes, y puede afectar el estómago, generar una gastritis aguda por radiación. Generalmente estos generan heridas y sangrado, traumatismos, quemaduras graves, sepsis, el reflujo ácido e infecciones como el enterovirus. Ahora, en la gastritis crónica cambia un poco la característica histopatológica. Ya no voy a tener neutrófilos, sino más que todo linfocitos, células plasmáticas y macrófagos, ¿ya? Y generalmente inicia en antro y progresa hacia cuerpo, ¿ya? Entonces, es muy difícil encontrar solo en cuerpo. Empieza generalmente en antro y va ascendiendo hacia el cuerpo. Puede ser en sus complicaciones de tipo atrófica o no atrófica, quiere decir modificaciones celulares ya de larga data con tipo de degeneración que va a afectar el grosor de la mucosa gástrica. Aquí el principal agente va a ser el Helicobacter pylori, pero no olviden los AINES, el estrés y nuevamente el alcohol. Así que por favor, moderen el trago, fin de semana, suavecito nomás, mejor chichitas, no se vayan a mandar con mucho corto, ¿ya? Ahora, como tenemos un montón de gastritis, Sidney decide hacer una clasificación de estas gastritis y las va a dividir según su característica endoscópica, histológica, etiológica y topográfica. Topográfica vamos a encontrar si tengo una gastritis antral, que esté en el antro, corporal o fúndica, si está en el fondo, el cuerpo, o si está en todo, que es multifocal o pangastritis.
Si han leído en algún momento en las endoscopías de pangastritis eritematosa. ¿Por qué? Porque lo han encontrado en fondo, en cuerpo y en antro. ¿Ya? Entonces, en vez de poner gastritis en antro, cuerpo y fondo, pones pangastritis. Completan todo. Entonces, aquí ustedes van a tener las agudas y dentro de las crónicas estarán las no atróficas que pueden iniciar por Helicobacter pylori. Pero este mismo Helicobacter también va a generar una gastritis atrófica multifocal. ¿Ya? Las autoinmunes, sobre todo las relacionadas al tipo A o a la anemia perniciosa, y están las otras formas especiales de gastritis como las químicas, en las que no solamente encontramos al AINE, sino al reflujo biliar. También vamos a encontrar aquí a la radiación y las linfocíticas, en donde va a ser más que todo las relacionadas a procesos alérgicos, como en el caso de la enfermedad celíaca, que si bien es cierto va a afectar principalmente intestino delgado, también puede afectar a estómago. Las gastritis granulomatosas, como la enfermedad de Crohn, esta patología no solamente afecta a colon, afecta a todo el tubo digestivo, incluyendo el estómago. Y lesiones como por ejemplo las gastritis flemonosas por bacterias o virus como el citomegalovirus, que también pueden generar gastritis crónica. ¿Ya? Ahora, dentro de los dos procesos degenerativos que puede haber asociado a la gastritis va a estar primero la atrofia. La atrofia no es otra cosa que la reducción de la cantidad de glándulas que tienen ustedes a nivel de la mucosa gástrica. Lo normal es que tengan una capa gruesa de un montón de glándulas gástricas superpuestas. Cuando se da la gastritis, esta empieza a inflamarse, pero no se hace delgada. Cuando hay atrofia, se reduce la cantidad de células gástricas superpuestas. Si esto progresa, pasamos a una metaplasia intestinal, en la que el daño constante que se ha generado en el estómago va a generar una modificación, un cambio en la estructura celular y empezará a asimilarse más a una célula intestinal, de ahí metaplasia intestinal, que a una célula gástrica como tal. Esta, debido a que empezará a parecerse a una célula columnar absortiva y células caliciformes. Aquí tenemos dos tipos y es importante su diferenciación. La metaplasia intestinal completa es la que se parece a intestino delgado, mientras que la incompleta se parece a intestino grueso. ¿Y para qué me sirve esta diferencia? La tasa de riesgo de que una metaplasia se convierta en cáncer es mayor en la incompleta. Entonces, cuanto más riesgo, mayor porcentaje de metaplasia incompleta tiene la persona, más riesgo de hacer displasia y luego cáncer. Lo otro es la localización. El mayor riesgo de transformación a cáncer está en la metaplasia que se encuentra en cuerpo gástrico, más que en antro gástrico. El de antro gástrico está muy relacionado con la infección de Helicobacter pylori y que incluso si es leve puede mejorar, no desaparecer, pero mejorar en cuanto a la eliminación de Helicobacter. A diferencia de la atrofia, que sí mejora, sí desaparece cuando tratas Helicobacter. ¿Ya? Si está en el antro. Ahora, por eso es que al tener presente de que la atrofia y la metaplasia son un riesgo latente de cáncer, se genera una escala que es la escala de atrofia y metaplasia, Olga y Olguín. Este score me permite hacer una valoración de riesgo, de qué tanto riesgo tiene la persona de ser cáncer en un futuro. Para poder hacer esta score, primero en endoscopía se debe realizar una biopsia según el protocolo de Sidney. ¿Qué te dice Sidney? Que debes tomar en un frasco muestras de antro, curvatura mayor y menor, e incisura, y en un segundo frasco muestras de cuerpo, curvatura mayor y menor. Dos frascos separados, porque necesitas hacer un cuadro de doble entrada. Entonces valoras tanto la atrofia como la metaplasia, si está ausente, es leve, moderado o severo. Eso te lo dice el patólogo. Y luego haces un doble entrada con el cuerpo. Vamos de estadio 0 a estadio 4. Entonces, ¿cómo voy a valorar el riesgo? Si tengo un paciente sin atrofia y metaplasia, pero que no tiene antecedentes familiares, su riesgo es muy bajo y no tiene necesidad de controles posteriores. Pero si al contrario, no tengo atrofia y metaplasia, no tengo Helicobacter, pero tengo un familiar directo, o sea, hablamos de padres, hermanos, abuelos, de línea directa, con cáncer gástrico, debe hacerse endoscopías cada 5 años, a pesar de que su riesgo es bajo.
Si tengo Helicobacter recurrente, o sea que después de 2 ciclos de antibióticos sigue con el Helicobacter, debe hacerse endoscopía cada 3 años. Si al contrario tengo Oligoholguín primer y segundo grado, su riesgo es moderado y debo hacer endoscopía cada 3 años. Y si es 3-4, el riesgo ya cambia, es un riesgo alto, pero debo hacer endoscopías anuales, al igual que en una displasia de bajo grado. Y si es de alto grado, es mucho mayor el riesgo, cada 6 meses. Y si es posible hacer una resección del área de displasia, mejor, elimino el riesgo de cáncer. Y eso se hace solo si la displasia está limitada, o sea, puedo limitar, puedo definir dónde empieza y dónde termina la displasia endoscópicamente. Y se puede hacer una mucosectomía, es una ventaja en la actualidad. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Todo claro? Había disculpe, pero justo lo que me mencionaba, había un término que leí que no lo comprendí bien, que era justo para las displasias de moderado y alto grado, que creo que se les hacía un proceso de maceración por radiofrecuencia, algo así, ablación, ¿verdad? Ablación por radiofrecuencia, no, eso aplica para esófago. Para esófago. Para esófago, ¿ya? Sí, se hace una ablación por radiofrecuencia, pero eso está específicamente para esófago. Para estómago, lo ideal es hacer la resección, ¿ya? Siempre y cuando, como les digo, tengan localizada la lesión. ¿A qué se refiere? Que cuando hago endoscopía y se hace la cromoendoscopía, que es como una tinción que le vas a hacer al estómago, puedas delimitar e identificar dónde está la zona displásica. Porque si ha sido una biopsia al azar y cuando tú haces la cromo o la magnificación no se logra identificar exactamente dónde es, no vas a sacar todo el estómago, tiene que estar localizado. ¿Ya? En esos casos, incluso cuando es de alto riesgo y tiene antecedentes, se les hace controles más seguidos y en algunos casos se le propone gastrectomía profiláctica, ¿ya? Si es muy alto el riesgo. Muchos, no todos llegan a ese estado. La mayoría se hace mucosectomía o disección submucosa y resuelve, ¿ya? Pero está más aplicado para eso. Sí. Ya, bien, entonces, al ser el Helicobacter una de las causas más frecuentes de gastritis crónica, tenemos que hablar del Helicobacter. ¿Qué es el Helicobacter? Es una bacteria, ¿ya? Una bacteria flagelada que se va a adquirir generalmente en la infancia. Ojo, no quiere decir que la regla es que se infecten en la infancia, se puede infectar de adulto. Pero muchos de los casos son infectados durante la infancia, debido a que esta bacteria es de transmisión fecal-oral, ingresa por la boca, nos la comemos. Entonces, para ello hay una mala higiene de manos, productos que estén mal lavados, agua mal hervida, o que sean lugares con hacinamiento o medidas de sanidad inadecuadas. ¿Qué es lo que vemos en nuestra población? Por ejemplo, que las personas toman agua de puquio o agua de, aparentemente agua de río o del caño directamente. Entonces, ¿toma agua del caño? Sí. El agua del caño, valgan verdades, en ninguna parte de nuestra región es purificada al 100%. Entonces, corres riesgo de infectarte de esa forma. La importancia de hablar del Helicobacter es su riesgo de cáncer, pero también de la formación de úlcera gastroduodenal y de cáncer de tipo macro, o sea, linfomas. ¿Qué característica tiene y por qué la importancia? Al ser una bacteria flagelada, se va a movilizar y va a migrar al momento que ingresa al estómago hacia las células gástricas. Se va a fijar, tiene una especie de fijador a nivel de la mucosa y para poder asegurar su supervivencia modifica el pH en el que se encuentra. Y esto lo va a hacer gracias a la liberación de ureasa. La ureasa va a neutralizar el ácido gástrico, que es nuestro sistema de protección, y empieza a generar lesión en la mucosa gástrica, produciendo amoníaco. Y esta es la razón por la que se utiliza, por ejemplo, el test de ureasa para poder hacer el diagnóstico de Helicobacter pylori. Su riesgo de cáncer se da por 2 razones. La primera es este factor, el efector CAP-A, que lo que va a hacer es modificar las células gástricas y deteriorarlas, y la toxina evacuante A, que es el BAC-A, las cuales van a lesionar la mucosa gástrica.
La combinación de estos dos hace que se dé el daño gástrico y la alteración celular para cáncer. Va a tener estos liposacáridos que son los que van a adherir a la mucosa gástrica y enzimas que va a empezar a llamar, por decirlo de esa forma, a más helicobacter para que formen un nido. Y eso es importante que ustedes sepan. ¿Por qué ninguna de las pruebas de Helicobacter pylori es 100% sensible ni específica? Porque el Helicobacter forma nidos. O sea, imagínense que todo esto es su estómago y el Helicobacter forma nidos solo en esta pantalla y en esta pantalla. ¿Ya? Todo lo demás está inflamado, pero solo hay nido de Helicobacter en estos dos puntos. Si yo tomo biopsia, pero tomo biopsia de la ventana, ¿saldrá positivo o negativo? Negativo, a pesar de tener Helicobacter. ¿Ya? Y eso es porque no está distribuido de manera uniforme en toda la mucosa gástrica, sino está por nidos. ¿Ya? Y si ya no le da salido, va a salir negativo. ¿No? ¿Estamos hasta ahí? Listo. Entonces, van a existir varias pruebas con las cuales nosotros vamos a diagnosticar el Helicobacter. Vamos a tener pruebas directas e indirectas. Las directas o invasivas son las que vamos a tomar directamente mucosa del tejido gástrico para hacer el diagnóstico. Aquí tenemos el test de ureasa rápida, se toma una muestra de antro y otra de cuerpo, se pone ese líquido, un sachet reactivo y nos dice presencia o ausencia de Helicobacter con cambio de la coloración del componente hacia un grosella. Este histológico en que tomo muestras de antro y cuerpo y a nivel de microscopio se observa o identifica al Helicobacter pylori como tal. Y los cultivos que se utilizan sobre todo en casos de resistencia antimicrobiana, es muy difícil de obtener en el país, no tenemos, solo hay para estudios de investigación, aparte que es carísimo, no es accesible al público, ¿ya? Entonces tenemos los dos primeros. Y luego están los no invasivos, en los cuales vamos a tener tres pruebas principales. El de inmunología, que es la inmunoglobulina G y IM, es la que menos nos sirve, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a medir la inmunoglobulina en sí? ¿Qué mide? ¿Qué es la inmunoglobulina? Anticuerpos, muy bien. ¿De quién depende el anticuerpo? Del huésped, ¿cierto? Tú lo generas, ¿cierto? Entonces, si yo quiero identificar al Helicobacter, ¿qué sería lo más conveniente? ¿Buscar a la bacteria o al soldadito que corretea a la bacteria? Soldado. A la bacteria, ¿cierto? Entonces, la desventaja que tiene la inmunoglobulina es que depende mucho de tu sistema inmunológico, ¿ya? Y si mi sistema inmunológico no está bien, no va a haber una producción de inmunoglobulina. Eso por un lado. Y por otro lado, una vez que cualquier tipo de bacteria es identificada por tu sistema inmunológico, va a generar una huella inmunológica permanente. ¿Ya? Así como cuando les vacunan y les toman la prueba de inmunoglobulina, siempre va a salir positiva para saber que están protegidos, lo mismo pasa con el Helicobacter. Una vez que ya tuvieron el Helicobacter, la inmunoglobulina siempre va a salir positiva, a pesar de que hayan eliminado la bacteria. Entonces, no me sirve para hacer diagnóstico ni seguimiento después de haber tenido Helicobacter. ¿Ya? Entonces, hacer el control con inmunoglobulina a un paciente que recibe tratamiento de Helicobacter no sirve. ¿Ya? ¿Qué es lo que sí me sirve? La prueba de test de aliento, que es donde voy a valorar la ureasa y el amoníaco, y el antígeno en deposiciones. Porque ¿qué es el antígeno? Si el anticuerpo es del huésped, el antígeno es del microorganismo, de la bacteria. Entonces busco la bacteria, ¿ya? Entonces, dentro de las inmunoglobulinas, ustedes saben que existen varias. Está la G, está la A, está la M. La G es de largo plazo. La A y la M es de corto. Uy, ¿qué pasó? Fantasma, está molestando. Yo no fui. Fantasma. El teclado está ahí, no está bien. Y ya se apura. Bueno. Ahí está. En el Helicobacter. Ya. Entonces, la
M es la única que te podría servir, pero como primera prueba diagnóstica, si nunca has tenido Helicobacter, no tienes más opción que usar eso. Si no, la recomendación es usar test de aliento y antígeno de posiciones, ¿ya? Ventajas de dar tratamiento, sobre todo en pacientes que tienen úlcera péptica, ya sea gástrica o duodenal, permite una cicatrización más rápida y sí o sí se elimina el Helicobacter cuando hay úlcera, porque está demostrado de que si una persona que tuvo una úlcera gastrointestinal por Helicobacter pylori y no elimina el Helicobacter, corre hasta el 50% de riesgo de hacer nuevamente úlcera en un periodo menor de un año. ¿Ya? Entonces sí o sí hay que eliminarlo para evitar recaídas. ¿Qué más? Si la persona es, por ejemplo, usuario crónico de aspirina o AINES, el eliminar el Helicobacter disminuye el riesgo de daño gástrico, ya porque de por sí el AINE le va a generar daño gástrico. Entonces mejor quito uno de ellos, el Helicobacter, que es el que puedo retirar. Si hay antecedente de cáncer gástrico, disminuye el riesgo de recaída o que haga un sincrónico. El único cáncer que puede ser eliminado dando tratamiento antibiótico es el MAL de bajo grado, ¿ya? Un linfoma MAL de bajo grado relacionado a infección por Helicobacter pylori desaparece eliminando la bacteria. Y la dispepsia la dispepsia por Helicobacter mejora hasta un 50% eliminando solo el Helicobacter. Mejora también la atrofia y la metaplasia siempre y cuando se encuentre en atrio. Para tratar el Helicobacter vamos a tener que dar doble antibiótico, lamentablemente no hay otra forma, son 14 días de medicación y tenemos varias opciones o esquemas de tratamiento en la actualidad. Los más usados van a ser la claritra, amoxicilina, levofloxacino, tetraciclina y metronidazol, asociado a un bloqueo ácido. Y eso es importante, chicos. El bloqueo ácido durante el tratamiento de Helicobacter es indispensable, si no de nada sirve que tú le des el antibiótico. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué le das, por qué tienes que bloquear o neutralizar el ácido en el tratamiento de HP? Para que los fármacos actúen a ese nivel. Muy bien. De pH. Lo que tenemos que asegurar es, tenemos que engañar al Helicobacter, ¿ya? Recuerden que está en una cúpula, está en un nidito, donde su pH es relativamente entre 6 y 7, y ahí es donde se reproduce. Si yo le obligo a abrir esta cúpula, voy a permitir que el antibiótico actúe de manera directa. Y para eso tengo que neutralizar todo el pH del estómago, ¿ya? Y asegurar que se empiece a replicar muy confiado para poder eliminar, ¿ya? El bismuto también me va a ayudar en eso y va a potenciar la acción de los antibióticos. Ahora, según Maastricht, ahorita estamos en Maastricht 6, es una de las lecturas que se les indicó leer. Nos pide que podamos usar cualquier esquema de tratamiento mientras tenga un porcentaje mayor al 90% de erradicación. O sea, de los 10 pacientes que demos, solo uno necesita de un segundo ciclo. ¿De qué va a depender? Uno, de la resistencia antimicrobiana que haya en tu población y de la disponibilidad de los medicamentos. Y lo otro que sí está demostrado en los últimos estudios es justamente el bloqueo adecuado del ácido gástrico, ¿ya? Tienes que bloquear bien el ácido, si no, no sirve. Entonces, ¿qué esquemas podemos usar? El que les he puesto acá es aquel con resistencia baja, ¿ya? Con una resistencia de menos del 15% a la claritromicina. Cambia si es que yo tengo una resistencia mayor al 15%. No puedo usar claritromicina, uso los otros esquemas. Entonces, ¿qué esquemas tengo? Por ejemplo, el cuádruple de bismuto, en el que se usa un IBP, bismuto, tetraciclina y metronidazol. En la actualidad está empezando a tomar fuerza los PICAP. No sé si han escuchado ese término. Ya no son los inhibidores de bomba de protones, sino los inhibidores de bombas de potasio, ¿ya? Están entrando a nuestro mercado, son carísimos, pero en el futuro van a ser la nueva herramienta de bloqueo de ácido, ¿ya? Ahorita es más factible obtener un IBP que un PICAP. ¿Qué más puedo usar? La terapia clásica, la triple, que es IBP, claritro y amoxicilina. También podemos usar la de levofloxacino o la que utiliza levofloxacino pero sin bismuto. Si se dan cuenta, si yo utilizo, por ejemplo, triple de claritromicina y falla
Mi segunda línea será la cuádruple de bismuto o la cuádruple de levofloxacino. Si falla, en el caso de la bismuto cuádruple, paso a la de levofloxacino. O sea, se van jugando, pero nunca se repite el esquema. ¿Ya? O sea, si yo ya le di terapia triple, mi segundo ciclo de antibióticos no va a ser lo mismo. Tienen que cambiar, porque por algo no ha funcionado. ¿Ya? Entonces depende mucho de cada gastroenterólogo, de cada médico, en realidad armar un esquema de tratamiento. Hay un montón. El que mejor les funcione es el que va a ser utilizado. ¿Ya? En la actualidad en nuestro país, por lo menos, la claritromicina todavía sirve. A pesar de todo, todavía sirve. Pero debemos tener cuidado debido a que, por lo menos en nuestro país, la accesibilidad a los antibióticos es a libre demanda. Les duele la garganta y lo primero que hacen es ir a comprar amoxicilina para que les pase la tos. O les da diarrea y se toman ciprofloxacino para que les corte la diarrea, ¿no? Entonces, se usan mal los antibióticos. Y de ahí que la resistencia está en tendencia a aumentar. ¿Ya? Ahora, una de las complicaciones que ustedes van a tener en la gastritis, dentro de ellas por el Helicobacter pylori, va a ser la enfermedad ulceropéctica. Esta no es otra cosa de que es una ulceración, un daño directo, ya no solo en la mucosa, sino en la submucosa gástrica y duodenal. Entonces ustedes van a tener eso debido al ácido y la pepsina que constantemente va a ir carcomiendo las capas hasta llegar a la submucosa. La localización más frecuente de las úlceras gástricas es el antro gástrico, aquí está el píloro, este es el antro, y en las duodenales está en el bulbo duodenal, sobre todo en la cara superior, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar? La disfunción del equilibrio que tenemos en el estómago va a iniciar siempre con gastritis, pero en algunos casos va a ser una erosión. Es como si tuvieran arañado, ¿ya? Un pequeño rasguñito en la mucosa del estómago. Si esta erosión continúa, empieza una ulceración superficial, que generalmente daña mucosa nada más, y hace una costra que es como hematina, es una especie de tejido negruzco, debido a que ya ha profundizado la lesión, pero si esto continúa, se forma la úlcera en sí, que generalmente llega hasta la submucosa, pero en algunos casos puede penetrar hasta la muscular y la serosa. La etiología más frecuente es el Helicobacter, pero aquí nuevamente aparecen los AINES. ¿Qué otros medicamentos? Corticoides, ¿ya? Aparte de la aspirina, corticoides como dexametasona, betametasona, que también pueden hacer úlceras, pero no son las únicas. ¿Qué más tenemos? Síndrome de Solinger-Ellison, que va a generar un estado de hiperacidez gástrica, que termina dañando la mucosa gástrica, cáncer, estrés, sobre todo en pacientes sometidos a ventilador mecánico, y quemaduras de tercer o cuarto grado, el gran quemado, que puede ser también úlceras gástricas por estrés. Los traumatismos encefalocranianos también pueden ser úlceras por estrés. Infecciones virales, alteraciones vasculares, nuevamente Crohn y la radioterapia. Ustedes van a diferenciar dos tipos de úlceras, las benignas y las malignas. Las benignas son bien bonitas, circulares, bordes bien definidos, bonitas, así como la de acá, ¿ya? En cambio, las malignas ya tienen un borde irregular, amputado, que traccione los pliegues y que no tenga una forma ovoidea adecuada. Entonces, de esa úlcera yo debo sospechar malignidad. Por ende, la regla es que si tú tienes una úlcera gástrica, independientemente de su localización, se biopsia los bordes. O sea, no biopsia otra parte, sino el borde de la úlcera gástrica, para determinar si es benigna o maligna, ¿ya? Y si en caso tengo una úlcera duodenal, no se biopsia la duodenal en sí, se biopsia estómago, porque lo que vas a descartar es Helicobacter pylori. Es la primera causa de úlcera duodenal. A menos que la duodenal tenga estas características de irregularidad, ¿ya? El 99% de las duodenales son benignas, felizmente. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se va a presentar? Ustedes van a tener dos tipos de presentación en las úlceras. Aquellas en las que no va a ser una emergencia, en la que voy a tener solo dolor abdominal en epigastrio, urente, que puede mejorar con la comida o empeorar en el caso de la gástrica,
hinchazón, sensación de plenitud, como que náuseas, incluso puede haber vómitos, pero ahí queda. Y están aquellas en las que se iba a considerar ya una emergencia, en donde voy a tener pérdida de peso, hematemesis, o sea, vómito de sangre, heces negras, que es melena, o anemia marcada. Estos ya son signos de alarma. Entonces es atención inmediata, ¿ya? El otro a veces es solamente hallazgos. Viene una persona a la consulta por dispepsia, o sea, epigastralgia, que a veces empeora cada vez que come, sensación de hinchazón, ya lleva como 3 meses con esto. Se le programa una endoscopía y, oh sorpresa, tiene una úlcera gástrica. Pero nunca hizo melena ni hematemesis, ¿ya? Pero el que viene vomitando sangre es porque tiene una úlcera activa. Ese rato está sangrando, ¿ok? Ahora, ¿qué se debe solicitar? La endoscopía va a ser nuestra gol estándar para el diagnóstico de enfermedad ulceropéptica, pero además, por ser una lesión sangrante, debemos solicitar hemograma, grupo factor, urea y creatinina en los casos que haya signos de alarma, ¿ya? Entonces, la endoscopía me va a permitir no solamente ver úlceras gástricas, sino también duodenales. La ASGE, que es la Sociedad Americana de Gastroenterología, te recomienda realizar endoscopía digestiva alta cuando tienes pacientes mayores de 50 años con síntomas dispépticos para descartar úlcera y en cualquier persona de cualquier edad cuando tenga signos de alarma. Así tenga 16 años y viene vomitando sangre, se debe ingresar para revisar. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Queda clara esa parte? Entonces, si yo hago la endoscopía y encuentro un sangrado activo, o sea, la persona está con hematemesis y melena, utilizaré la clasificación Forrest para determinar qué tipo de úlcera tengo, ¿ya? Pues como bien dice ahí, es úlcera aguda, ¿ya? Cuando está con sangrado activo. Forrest se va a dividir en 3 grupos, 1, 2 y 3. El 1 es sangrado activo en chorro, el 1A es en jet, el 1B es en sábana o babeante, ¿ya? Algunos mencionan que incluso el 1A es arterial y el B es venoso, ¿ya? Pero no siempre aplica eso, sino que es la fuerza con la que sale la sangre del vaso. El 2A es vaso visible, como acá, yo veo el vasito por donde ha sangrado, que ya no está sangrando en ese momento. El 2B, tengo un coágulo adherido en el lecho de la úlcera. En el 2C hay una hematina, que es una mancha rojiza negruzca que está pegada en la superficie del lecho. Algo que ven acá, que no solamente es hematina, sino también hay fibrina, ¿ya? Pero manda el que tiene más riesgo, la hematina en este caso. Y la fibrina, que es una base limpia, blanquecina, que me dice que sangró, pero ya no está sangrando en la actualidad. ¿Para qué me sirve eso? Porque dependiendo del tipo de Forrest, yo voy a tener una actitud terapéutica diferente. En el Forrest 1 y hasta el Forrest 2A es terapia endoscópica inmediata, de preferencia doble, ¿ya? En el 2B depende. Si yo encuentro una úlcera con Forrest 2B y tengo material para poder hacer terapia endoscópica, procedo a retirar el coágulo. Pero si estoy, no sé, ponte en la Mercedes, no tengo ni clip, no tengo inyector, no tengo argón, no tengo nada, solamente el endoscopio, y veo un 2B, déjalo ahí, porque si tú lo retiras y se convierte en un 1, no vas a tener cómo controlarlo, ¿ya? En cambio, el 2C y el 3 son sangrados que ya pararon y no van a volver a sangrar. Su riesgo de resangrado es muy bajo, hasta el 10% nada más. Y estos pueden incluso ser dados de alta temprano, ¿ya? Cambia la cosa si por alguna razón se ingresó, se hizo endoscopia y se encontró una úlcera, pero que no ha habido hematemesis, no ha habido melena dentro de su historia clínica. Entonces en ellos utilizamos la clasificación Sakita. Sakita se usa cuando la úlcera está en cicatrización. Entonces, el Sakita 1A o el A1 es el que se parece al Forrest 3. Es un lecho con base de fibrina limpia. El 2A ya voy a tener un poquito más de tejido de regeneración y menos fibrina. La cicatrización, que es el H, ya voy a tener más tejido de
reepitelización y menos fibrina. Y cuando ya está cicatrizada, ustedes van a llegar a tener incluso solo una línea blanquecina que me indica que en algún momento tuvo una úlcera a ese nivel. ¿Ya? Cicatriz. ¿Qué complicaciones puede haber? Si la úlcera penetra hacia la mucosa y la serosa, puede perforarse. El tratamiento es quirúrgico, en el caso de la úlcera. Si hay hemorragia, se inicia con terapia endoscópica o si no funciona, cirugía. Lo bueno es que ahora tenemos más acceso a la terapia endoscópica. Hace 2-3 décadas atrás se operaba estómago por una úlcera gástrica porque no había otra forma, más todavía, unas 5 décadas atrás más o menos. Y lo otro es la estenosis, que es una complicación por el proceso de cicatrización. Esto se da sobre todo en la zona antropilórica, en la que la cicatriz de la úlcera tracciona y cierra la luz del estómago, generando una estenosis, que puede ser tanto en estómago como en duodeno, ¿ya? En cualquiera de los dos. El tratamiento es inicialmente endoscópico, con dilataciones con balón neumático, y si no es posible, es quirúrgico. En caso ustedes tengan una hemorragia digestiva alta, o sea, estén sangrado activo, se considera una emergencia gastrointestinal y el manejo va a ir de acuerdo a lo que las guías indican para este tipo de sangrado. Si hay hemorragia, vía doble, valorar si necesita transfusión sanguínea o corrección de coagulación. Se le administra IVP, omeprazol o esomeprazol endovenoso, 80 en bolo, y se valora el estado hemodinámico. Si está estable, se hace endoscopía dentro de las 24 horas. Si está inestable, tienes que asegurar reanimación, o sea, estabilizar a tu paciente, y se hace una endoscopía de manera inmediata, dentro de las primeras 12 horas. ¿Ya? ¿Qué debemos tener presente? Uno, que la reposición de volumen va a ser primordial en casos de hemorragia digestiva porque están perdiendo sangre, se hacen shock hipovolémico. Y lo otro es que lo principal es la valoración de cristaloides, y la transfusión de sangre se va a dar cuando los valores sean menos de 7, ¿ya? En pacientes sin comorbilidades. Y se inicia menos de 8 cuando hay comorbilidades cardíacas, renales o son postoperados por patología ortopédica. En esos casos ya no es 7, sino 8, ¿ya? En ese momento decido transfusión sanguínea. El tratamiento, aparte de la terapia endoscópica, inicia cuando está activo, o sea, en sangrado, se deja en NPO no come nada hasta las 72 horas en la que se considera seguro el riesgo de que no va a haber riesgo de resangrado. La estabilización hemodinámica, en donde yo debo asegurar una sistólica mayor de 90 y una frecuencia cardíaca menor de 100. Transfusión si es necesario, IVP en bolo, y luego puede ser administrado en dos tipos. Infusión continua de 8 cc hora o en bolos de 40 cada 12 horas, hasta las 72 horas. Después de eso se hace el switch, el cambio hacia la vía oral. Se puede dar antieméticos y procinéticos de ser necesario, y la terapia doble endoscópica si es que requiere el momento de la endoscopia. Una vez que ya está estable, pasa sus 72 horas, está todo tranquilito, ya come, le van a dar de alta, pasa a vía oral. Dieta blanda sin condimentos, sin ahumados, sin picantes. Medicación, inician sucralfato. Incluso el sucralfato se puede iniciar en esta etapa, en la fase aguda, pero después de que han controlado sangrado, después de la endoscopía. Dan IVP a doble dosis entre 6 a 8 semanas por vía oral, y si se ha identificado el Helicobacter pylori durante su estudio endoscópico, dar tratamiento. Ojo, aquí hay que aclarar, no es que doy mis 6 semanas de IVP y luego inicio el tratamiento de Helicobacter. No, si yo ya identifiqué el Helicobacter, inicio. ¿Ya? O sea, al momento que tengo el diagnóstico, no sé, a los 3 días de haber hecho la endoscopía, sale positivo el Helicobacter, inicio. Porque así es seguro que cicatrice más rápido. ¿Ya? Igual le vas a dar IVP a doble dosis durante el tratamiento de Helicobacter. Dentro de la terapia endoscópica, en primer lugar, se usa la adrenalina, se inyecta adrenalina en la zona de la úlcera, generando un colapso del vaso nutricio de la úlcera péptica. Esto me permite que el flujo de sangre disminuya y pueda hacer la segunda terapia endoscópica, que puede ser la colocación de clips hemostáticos, como acá,
son como unas pincitas que se utilizan a ese nivel, o la coagulación con electrocauterio o argón plasma. Este es el de argón plasma, hace una quemadura sin contacto por medio de gas que genera electricidad y quema el vaso sanguíneo cauterizando. Y el de contacto directo, en el que también hace lo mismo, es electricidad que va a quemar el vaso sanguíneo y lo va a cerrar, ¿ya? Entonces, por eso es que se hace terapia endoscópica doble, porque el efecto de la adrenalina es pasajero, termina su efecto y nuevamente ese vaso se va a abrir. Por eso es que usamos terapia doble, ¿ya? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Los clips se retiran luego? Se caen solitos. No, solitos. Sí, bueno, a veces permanecen toda la vida, pero no pasa nada, ¿ya? Sí, tengo una paciente de como 5 años y sigue su clip, pero no afecta en nada, ¿ya? La mayoría de veces cae solo, ¿ya? Ahora, es de un material que es compatible con el intestino, así que no genera ningún tipo de reacción. Ya, entonces, el cáncer gástrico. Esta neoplasia es muy particular. ¿Por qué? Tiene múltiples factores involucrados en su aparición. No solamente es Helicobacter pylori, sino también patología genética. O sea, la predisposición genética que nosotros vamos a tener para Helicobacter pylori hace de que nuestro riesgo pueda aumentar de 3 a 5 veces si es que yo tengo antecedentes familiares. Pero se ha visto de que un porcentaje más o menos de 60-70% son cánceres esporádicos. ¿Qué quiere decir? Que nunca hubo un familiar con antecedente de cáncer y la persona desarrolla cáncer. Entonces ahí están compuestos ciertas modificaciones genéticas propias ya de la persona en genes específicos, ¿ya? Que vamos a ver más adelante. Y además infección por Helicobacter pylori, ¿ya? Ahora, la mayoría de los cánceres a nivel mundial, lamentablemente, son diagnosticados en estadios 3-4, o sea, estadios avanzados. Salvo Japón, la tasa de diagnóstico del cáncer temprano es muy bajito. Japón es el único país con un sistema de preventivo del cáncer gástrico tan bien elaborado que tiene la tasa más alta de cánceres tempranos. O sea, detectan cáncer igual, pero en estadio 1, ¿ya? Y es curable. O sea, sacan la zona del tumor, chao problema. Su tasa solo es 5%. Perú está en 1%. ¿Ya? Así de críticos estamos. Ahora, a nivel mundial, el cáncer es el quinto cáncer más frecuente, superado nada más por pulmón, mamas, colon, próstata, y es la quinta causa de muerte, ¿ya? ¿Qué pasa en el Perú? En el Perú cambia la cosa. En el Perú es la tercera causa de cáncer a nivel de nuestra población, superado nada más por próstata y mama, pero es la primera causa de muerte por cáncer, ¿ya? ¿Por qué? Justamente porque la mayoría es diagnosticada en estadio 4. Esta misma estadística la vemos en Idencentro. La mayoría de nuestros pacientes llegan en estadio 3-4. Entonces su sobrevida es baja. Les das 1 año, 2 años, meses de sobrevida. Porque ya llegan cuando está sembrado, como le decimos nosotros, en todo el cuerpo, o ya ha comprometido más de un órgano y no es posible hacer una resección quirúrgica completa, ¿ya? Se intenta quimio, pero a veces no funciona porque epigenéticamente están predispuestos a ser agresivos en cuanto hay poca respuesta a la quimioterapia. Entonces, esta es nuestra realidad. Muere un montón de gente por cáncer, por estadios avanzados. Y aquí debemos hablar justamente de eso, ¿no? De los factores exógenos y endógenos involucrados en el Helicobacter pylori. Y aquí es donde nos explica Pelayo y Correa cómo es que se va a producir el adenocarcinoma, ya que es el más frecuente. Recuerden que en todo el tubo digestivo el cáncer más frecuente va a ser el adenocarcinoma, porque ustedes tienen células glandulares en todo el tubo digestivo, ¿ya? Entonces va a ser el más frecuente. Ahora, para que yo pueda desarrollar un adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal, primero debo desarrollar una gastritis, que se convierte luego en atrofia, se transforma en metaplasia completa e incompleta, displasia y se convierte en cáncer. ¿Cuánto tiempo pasa de esto a esto? 10 años aproximadamente, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los factores exógenos?
infección por Helicobacter pylori, pero además ingesta exagerada de sal, ¿ya? Una buena hamburguesa, papitas light, chisito, esos snacks, rico, ¿no? Rico, sal, harto sodio, tabaco, alcohol nuevamente, por favor, control el consumo de alcohol, Todo esto. y la exposición a nitrosaminas y nitrosamidas. ¿Dónde encuentro nitrosaminas y nitrosamidas? ¿Alguna idea? ¿Nada? Cuando me voy, por ejemplo, al vaquero o al humo, una buena parrillada, bien negrito, ¿no? Esa parte carboncito de la parrilla o de la pachamanca, ahí es donde tienen ustedes nitrosaminas y nitrosaminas. ¿Ya? Las cárnicos, sobre todo cárnicos, también aplica a las verduras, pero más en los cárnicos, que son cocidos directamente con humo. ¿Ya? O sea, ¿qué pasa en la parrillada? Tú pones la reja, el carbón está ahí caliente al rojo vivo y pones la carne, ¿cierto? ¿Qué pasa? Empieza a caer la grasita entra en contacto con el carbón y sale un vapor, un humito que se va pegando con carbón, ¿ya? Hacia la carne. Esas micropartículas de carbón contienen estos componentes que ya se han desnaturalizado de las proteínas. Y es lo que va a generar inflamación directa de la mucosa gástrica. No solamente de la mucosa gástrica, sino también de colon y duodeno. ¿Ya? Entonces, ¿y cuál es el defecto principal que tenemos cuando se come este tipo de carnes? Tú comes tu parrillada y ¿con qué lo acompañas? Con papitas, ¿cierto? Bien saladito todavía, ¿no? Sí. Ajicito, ¿sí? Bien picante, para que sepa rico, ¿no? Y 2 hojas de lechuga. Porque bueno, lo incluían. Si no, y por último, lo dejas, por si acaso, no ves que esté mal lavado. ¿Sí o no? Entonces, la poca ingesta de frutas y verduras, o sea, disminución del consumo de vitamina C, D y E, va a hacer que tu sistema de autoprotección intestinal disminuya. Entonces, recomendación, si van a comer carne, acompañen con un plato de ensalada, no con 2 lechugas, ¿ya? Y de preferencia que no tenga vinagreta. Y no, nada más limoncito, o sea que no tenga mucho condimento. Cuanto menos condimento tenga la verdura, mejor te da un sistema de protección. ¿Por qué les digo la ensalada? La ensalada o la fibra que tiene estos componentes envuelve a las nitrosamidas y nitrosaminas y evita el contacto directo con la mucosa gástrica, ¿ya? Pero si ustedes comen carne de parrilla o carne al carbón más papas saladas, ya tienen 1, 2, 3, incluyéndole el humo que le han metido ahí, al compromiso gástrico, ¿ya? Eso es por un lado. Por otro lado están los factores endógenos, o sea, los que están propios en nuestra carga genética. Aquí vamos a tener la susceptibilidad genética relacionada a los antecedentes, tanto familiar para cáncer gástrico como los síndromes hereditarios. Y aquí tenemos que hablar de 3 síndromes principales. El síndrome de Lynch, la poliposis adenomatosa familiar, que no solamente generan daño a nivel de estómago, sino también en colon, ¿ya? Y también en páncreas. Y las mutaciones genéticas, sobre todo del CRAS, del APC, que son los principales agentes que van a permitir la mutación celular y la aparición del cáncer gástrico. Entonces, más o menos esta es la escala de Pelayo y Correa histológicamente. La displasia y hay una deformación completa de las células y se convierte en adenocarcinoma intestinal. Ojo que Pelayo y Correa solo aplica para adenocarcinoma intestinal. ¿Hay otras vías? Sí. Aparte de la de adenocarcinoma, ustedes pueden tener en gastritis no atrófica el desarrollo del linfoma tipo Mann. Y esto se da porque el linfoma es el segundo cáncer más frecuente en el tubo, en el estómago. Y van a ser del sistema inmunitario. ¿Qué más va a haber? Las células tipo GIS, que son de estroma,
y los carcinoides, que son mucho más raros. Entonces, el 95% de los casos van a ser adenocarcinomas. La presentación clínica, cuando es de inicio, pasa como una dispepsia, que incluso se toma un antiácido y ya pasó, no comí algo que me cayó mal, punto. ¿Cuándo es que se van al hospital? Cuando ya presentan los síntomas de severidad o de enfermedad avanzada. Sensación de dolor abdominal persistente, saciedad temprana, astenia, anemia, baja de peso, perdón, Salud. gracias, sin dieta aparente, o sea, sin causa aparente, hemorragia digestiva, que es una de las causas por las que van al hospital, vienen vomitando sangre, piensan que es una úlcera, sí, es una úlcera, pero tumoral. Disfagia, cuando empieza a cerrarse la luz del esófago, sobre todo del estómago, sobre todo en la región cardíaca. Y encontramos este tipo de lesiones que ya han deformado completamente el estómago y el paciente generalmente viene así, adelgazado, caquético. Se puede encontrar masa abdominal palpable al momento del examen e incluso ganglios que me indican que ya ha metastatizado. Donde al hígado, si hay líquido acítico, si hay en el peritoneo. En el caso de la mujer, si es líquido acítico y hay una tumoración ovárica, debo pensar en síndrome de Krukenberg, siendo el primer órgano afectado estómago. Dentro de las adenopatías locorregionales que nos hacen sospechar de tumoración gastrointestinal, ojo, estoy diciendo gastrointestinal, quiere decir que si yo tengo esófago también puedo hacer una adenopatía cervical. Es mucho más raro, es más frecuente en el estómago, pero si ustedes encuentran ganglio en cuello, piensen en tubo digestivo, ¿ya? Principalmente esófago y estómago. Entonces, Virchow es una adenopatía supraclavicular izquierda. Si está en la derecha, no es Virchow, ¿ya? Solo en la izquierda. Aplica lo mismo para Irish, es adenopatía axilar izquierda. Y el nódulo de la hermana María José es una adenopatía umbilical, ¿ya? En la que se ve como acá, se ve un cambio en la coloración indurado a nivel del ombligo. El diagnóstico se va a hacer con dos pruebas específicamente, endoscopía y tomografía. La endoscopía me sirve para caracterizar la lesión, tomar biopsias y definir si es temprano o avanzado. Y la tomografía me permite hacer el estadiaje según la clasificación TNM. Y de acuerdo al estadiaje determinar si es curable o no curable, ¿ya? Entonces, como vemos en la mucosa, si está en la primera capita es un T0, ¿ya? Si es un T1 compromete ya hasta la submucosa, un T2 hasta la muscular, un T3 llega a la serosa y un T4 sale del estómago y compromete un órgano adyacente. Cuando es cáncer temprano, compromete solamente mucosa y submucosa, independientemente de la presencia de ganglios. Solamente va a comprometer mucosa y submucosa. Y utilizaré la clasificación Paris para poder determinar. En cambio, cuando el cáncer es avanzado, ya está penetrando más de la mucosa y se usa la clasificación Borman, ¿ya? Entonces, diferencia marcada. Temprano, Paris. Avanzado, Borman, ¿ya? Paris puede ser una lesión protruida, como esta, ligeramente elevada, como acá, que puede pasar incluso desapercibida si no se distiende bien el estómago, ya, el punto ciego, ¿ven? Todo esto son. Acá, ¿sí? ¿Se logra diferenciar? ¿Ya? Esta es una protruida y esta es una ligeramente elevada. Y pueden haber también deprimidas, ligeramente deprimidas. Borman, al contrario, puede ser polipoide, irregular en la superficie, puede ser ulcerada de bordes elevados con un crátercito, ulcerada de bordes irregulares o liminitis plástica. La que ven en imágenes es una ulcerada de bordes infiltrantes, porque yo no voy a diferenciar correctamente, por ejemplo, en este borde, donde está terminando la lesión. ¿Ya? Se ve como que se metiera, mamvelonado se le llama incluso, que se mete la lesión hacia la superficie adyacente, ¿ya? La mayoría de casos que estamos diagnosticando en nuestra región son de ese grado, tercer grado, ¿ya? Entonces,
Si el adenocarcinoma es más frecuente, vamos a hablar un poquito más de adenocarcinoma. Histológicamente, ustedes tienen dos tipos de adenocarcinoma. El intestinal, que es el bien diferenciado, y el difuso, que es el indiferenciado o mal diferenciado. El bien diferenciado va a tener todavía la estructura glandular en la zona tumoral y son de mejor pronóstico porque avanzan lento. Esta generalmente está relacionada directamente a la cascada de Pelayo y Correa. Y están los difusos o indiferenciados, en los que ya no tengo el patrón glandular en la muestra y tienden a infiltrar mucho más rápido, a metastatizar mucho más rápido, y dentro de estos indiferenciados está uno que es el más agresivo, que es el anillo de sello, ¿ya? El indiferenciado tipo anillo de sello es uno de los cánceres que se da con mayor agresividad. Si en un bien diferenciado tengo, ponte, no sé, un periodo de trabajo de que me pueda dejar avanzar de 6 meses, en el anillo de sello tengo 3 o 1, o sea, avanza súper rápido, ¿ya? De acuerdo a la edad, ustedes van a tener cáncer de aparición temprana cuando son menores de 45 años en el diagnóstico, y está muy relacionado a los difusos, o sea, los indiferenciados. Mientras que el convencional, tú los esperas en mayores de 45 años y está relacionado directamente a la cascada de Pelayo y Correa, o sea, los bien diferenciados. La localización va a ser región cardial, ¿ya? O sea, en la entradita nada más, o no cardial, sobre todo en la zona de antro pilo, ¿ya? Cuando es cardial, generalmente se infiltra hacia cuerpo, sobre todo por curvatura menor. Y la clasificación de estadiaje se hará con la tomografía. Por ejemplo, acá, esta es la tumoración. Y aquí utilizaremos 3 criterios. El T, que es el tumor en sí, ver qué tanto, cuántas capas ha tomado, ¿ya? Mucosa, muscular, serosa, o ya salió del estómago. El N, que va a ser el número de ganglios involucrados tomográficamente, y el M, si hay metástasis a distancia. El TNM se va a hacer en 2 momentos: durante el diagnóstico con el TNM tomográfico, y ya cuando se hace la operación en sí, y es el TNM histológico, porque ahí van a contar, cuando sacaron 40 ganglios, de los 40 ganglios, 3 tenían cáncer, vistos en histología. En cambio acá se sospecha dependiendo de la característica tomográfica, ¿ya? ¿Y qué nos va a decir con eso? Dependiendo del T y del N, nosotros estaremos en un estadio 1, estadio 2 o estadio 3. Independientemente del T y del N, si tengo metástasis a distancia, es estadio 4. Independientemente. Así sea localizadito solo en la submucosa, pero tengo metástasis en hígado y es un estadio 4. No curable, ¿ya? Entonces solamente se da calidad de vida. El tratamiento dependerá del estadio. Si es temprano, puede ser endoscópico o quirúrgico con una resección parcial o total de estómago. Si es avanzado, va acompañado de quimio y radioterapia perioperatoria. Y si es metastásico, solo se le da calidad de vida. En el tratamiento endoscópico, como les mencionaba al inicio, ustedes pueden hacer una mucosectomía, que es una resección mucosa. Se inyecta un líquido especial en la submucosa que eleva la lesión con medio de una asa, se captura y se corta con electrobisturí. Y la disección submucosa, se hace una elevación y con un cuchillo de disección, es como un bisturí endoscópico, se va sacando, como cuando le sacan el cuerito al cerdo, así se va rebanando. Entonces se saca toda la submucosa, es más profundo, ¿ya? Si es quirúrgico, depende de dónde está el tumor. Si se encuentra en la parte superior y nos da margen de espacio, se hace una gastrectomía proximal, ¿ya? O una gastrectomía distal, ¿ya? Y luego se hace el empate, ¿no? Se une lo que queda del intestino con el resto del estómago, una anastomosis enterogástrica. Y en algunos casos se saca todo el estómago. ¿En qué caso se va a hacer una gastrectomía total? Cuando la tumoración compromete antro y cuerpo,
¿ya? O sea, no hay forma de poder separar. Nuestro punto de corte va a ser la incisura. Si está comprometido la incisura, sale todo el estómago. O si es tipo anillo de sello. Si es tipo anillo de sello, así esté localizada la lesión en antro gástrico, se retira todo el estómago. Porque se ha observado de que si dejas células gástricas, existe el riesgo de recidiva en un periodo menor de 5 años, en el caso de anillo de sello, ¿ya? Entonces tienes que sacar todo, sacas todo el estómago. ¿Estamos hasta ahí? ¿Y qué pasa si no puedo sacar la lesión? Sobre todo cuando son lesiones en píloro, o sea, está en la región antropilórica, y no son resecables, se hace una gastroenteroanastomosis derivativa. A nivel de el ángulo de Treitz se corta y se hace una anastomosis a nivel de cuerpo gástrico. Esto solo si el cuerpo gástrico está indemne, o sea, no hay cáncer en esa zona. Pues si hay cáncer no tiene sentido. Y luego se hace una anastomosis en Y para poder restituir. Esto no lo cura, simplemente hace un bypass, un puente, para que pueda alimentarse, pero se deja el tumor en el interior, ¿ya? Y en el caso de linfomas, y con esto terminamos, nacen del tejido linfoide, lo más frecuentes van a ser los no-Hodgkin, ¿ya? Y es más frecuente encontrarlos en personas mayores de 60 años. No hay una diferencia entre varón y mujer, pero sí vamos a ver que se parece mucho endoscópicamente a una tumoración de tipo adenocarcinoma. Por ende, buenas noches. Disculpen. Por ende, la única manera de diferenciar entre un linfoma y un adenocarcinoma es con la biopsia, ¿ya? O sea, la biopsia es el único que te va a decir la diferencia. Y es importante, ¿por qué? Porque el tratamiento varía. En el adenocarcinoma, tu primera línea de tratamiento es quirúrgico. O sea, tienes que sacar el tumor y luego le das quimio. En el linfoma, tu primer tratamiento es quimioterapia. En el caso de la estadificación, no solamente puedes usar TNM, se utiliza más el de Lugano, que también me va a hacer estadiaje de 1, 2, 3 y 4, siendo el 4 cuando ya hay diseminación a distancia. ¿Ya? Aplica los metástasis a distancia. El tratamiento, si es linfoma mal de bajo grado, erradico Helicobacter pylori. Si no es de bajo grado, se inicia con quimioterapia. El más útil es el esquema CHOP, ¿ya? CHOP son las iniciales de los quimioterápicos. No es necesario que se aprendan los quimioterápicos, ¿sí? Solamente que sepan que es la quimioterapia. Y eso déjenlo para los médicos oncólogos. Ni yo me lo aprendí. Y solo se opera linfoma si hay algún tipo de complicación. Por ejemplo, que se obstruya o que se perfore, ¿ya? En esos casos pasa a cirugía. Si no, no se operan los linfomas, ¿ya? Solo los adenocarcinomas. Y lo otro que es muy importante es la prevención. Para cáncer gástrico ustedes van a tener dos momentos de prevención, la prevención primaria y la prevención secundaria. La prevención primaria se da con las modificaciones de estilo de vida, o sea, bajen el alcohol, bajen las parrillas, bajen el azar, por favor, ya no me estén comiendo papita laya cada rato, ya, hamburguesas, cosas de vez en cuando, ya cuiden el estómago. Y erradicación del Helicobacter pylori una vez identificada. Y la prevención secundaria es con endoscopías de tamizaje, que es lo que, por ejemplo, hacemos nosotros en el hospital, ¿ya? Mayor consumo de frutas y verduras frescas, ojo, frescas, ¿ya? No que estén a medio podrir, sino frescas, van a ayudar a tener mayores concentración de antioxidantes naturales, sobre todo de vitamina C, ¿ya? Que son antioxidantes para protección gástrica. Restringir consumo de sal, actividad física, menos tabaco y alcohol, por favor, no fumen, ¿ya? Y eliminación del Helicobacter pylori. ¿Y cuándo es que sometemos a un paciente a endoscopía? Se somete a endoscopía cuando hay antecedente familiar de primer grado en donde haya encontrado cáncer gástrico o lesiones preneoplásicas como atrofia y metaplasia. ¿Ya? Si por alguna razón alguien se hizo endoscopía y de su biopsia salió que tenía atrofia metaplasia en primer, segundo, tercer grado, debe hacerse sus controles preventivos, ¿ya? Para valoración de riesgo. Se inicia 10 años antes del diagnóstico del familiar más joven en caso de antecedente de cáncer o a partir de los 40 años en adelante. Y luego está toda la otra población de 45 a más en los que hay algún factor de riesgo o sospecha